al Maestro. 1, 2 y 3. Victoria, victoria, victoria. Gloria a Jesús. Así que denle palmas a Dios. Vamos a dar a nuestro hermano Noé, gloria al Señor, quien es el portador de la palabra del Señor en esta noche. Gloria a Jesús. Amén. Bendito Dios. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Amado hermano, Dios bendiga su vida. Dios bendiga su vida una vez más. Dios bendiga a todos, amén. Y desde el más grande hasta el más pequeño, cada uno por nombre, amén. No los puedo mencionar porque aquí se nos va el tiempo. Abra su Biblia juntamente conmigo. Allá en el libro de Marcos, Evangelio de Cristo según Marcos, capítulo 1, verso 27. La semana pasada solo logramos tocar un punto y quisiéramos culminar este tema en esta hermosa noche, amén. El tema es el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, amén. Bendito sea el Señor. ¿Aprendió algo usted la semana pasada? Me imagino, solo logramos tocar como 2, 3 puntos, amén. Pero me imagino que se le quedó, ¿verdad? ¿Qué significa es la expresión cristiano y qué significa ser seguidor de Cristo, amén? Bendito sea el Señor. Tenemos capítulo 1 de Marcos, verso 27. Bendito Dios. Lo tenemos. Repito, capítulo 1 de Marcos, verso 27. Bendito Jesús. Este es nuestro texto clave allá en Marcos capítulo 1 verso 27. Bendito Dios. Parece que sí lo tenemos ahora. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Dios Padre, Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. Vamos a orar. Padre que habitas en tu trono de gloria, Dios mío, gracias te da el alma mía, Señor, por dejar sentir tu gloria, tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la manifestación gloriosa de tu Santo Espíritu. Señor, gracias por este día glorioso, Padre, que nos has regalado estar en tu casa, Dios mío. Padre, gracias por las múltiples bendiciones, Señor, y por esta gran bendición, Señor, que nos tienes, Padre. Padre, has tenido con nosotros el tenernos, Padre, congregados en tu nombre, Señor, sedientos, Dios mío, Padre, esperando el consejo de tu palabra, Señor. Padre, habla nuestras vidas, instruínos a través de tu verdad, a través del poder de tu Santo Espíritu, Dios mío. Ata, Dios mío, de pies y manos al hombre fuerte, Señor, todo obstáculo, Señor mío, que quiera, Dios mío, obstruir, Dios amado, Padre celestial, en tu nombre, Señor, sea reprendido, Dios mío. Padre, haznos crecer en ti, Jehová del cielo. Abre nuestro entendimiento, Dios, y enséñanos conforme tu gracia, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amén. Los que estuvimos la semana pasada, dígame qué significa la palabra cristianos. ¿Qué significa cristiano? Seguidor de Cristo, amén. Bendito Dios. Solo eran 3 puntos. ¿Y qué significa ser seguidor de Cristo? Obediencia, amén. Había otra cosa. ¿Qué significa? Se lo voy a recordar para que no se le olvide. El diezmar es muy importante, ofrendar es muy importante, trabajar en la obra del Señor es muy importante. Podríamos nombrar muchas listas, pero no se limita eso ahí. Ser un seguidor de Cristo, que es lo que significa cristiano, significa tener con Cristo una relación de amor y una obediencia al Padre. Amén. Eso significa ser seguidor de Cristo. Y nosotros veíamos la semana pasada un claro ejemplo, ¿verdad?
que Cristo fue obediente a su Padre en todo tiempo. Amén. Yo le invito, amados hermanos, a que vaya conmigo allá en Marcos, capítulo 1, verso 35 y del 39. Amén. Bendito sea el Señor. Vimos un primer punto, que Cristo fue obediente en el acto del bautismo. Amén. En su bautismo fue obediente. Veíamos el punto que él no tenía necesidad de hacerlo, pero porque él es obediente a su Padre, y él le dijo a Juan el Bautista que lo dejara, porque era necesario cumplir la ley. Amén. Y lo hizo. Y en este otro punto, Jesucristo nos enseña también otro punto importante, que él fue obediente en su ministerio. Amén. Vamos a leer ese punto allá en Marcos capítulo 35 al 39. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cómo se llama? Otro claro ejemplo. Nosotros vemos que Cristo comienza su ministerio allá, ¿verdad? Y una de las fundamentos del ministerio de Cristo, por la cual fue exitosa, llegó a la meta que el Señor le había trazado sobre su vida de él, fue la obediencia al Padre. Amén. Fue la victoria de Cristo, ser obediente a su Padre. Nosotros queremos que el Señor cumpla su propósito y la meta, su voluntad en nuestras vidas, pues también tenemos que seguir. Pedro dice que sigamos los ejemplos y las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Y uno del ejemplo que nos dio es que él se bautizó, siendo el santo en todo el sentido de la palabra, santo en el cuerpo, alma y espíritu. Y ya lo vimos, ¿verdad? La semana pasada. Ahora vemos que él también fue obediente en su ministerio. Amén. Leemos capítulo 1, verso 35 de Marcos al 39. Dice de esta manera. No cierra su Biblia. Capítulo 1 de Marcos, 35 al 39 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Él fue obediente a su ministerio. O sea, en otras palabras, Jesucristo no tenía pensamiento para otra cosa, ¿verdad? En un momento, tal vez cuando los discípulos se percataron que Jesús no estaba, se preocuparon, ¿verdad? Porque ahí no solamente Pedro, ahí dice Simón, ¿verdad? Pedro, no solamente él era el que estaba afligido o buscándolo, sino Pedro le expresa al Señor Jesucristo, dice que todos lo andaban buscando. ¿Y cómo lo halló Pedro? Pedro no lo halló al Señor en la TV, o en el Facebook, en el Twitter, o en la cancha de fútbol, en la playa. ¿Dónde lo encontró Pedro a nuestro Señor? ¿Dónde estaba? Dice, en un lugar desierto. El Señor oraba en público también, pero había un momento donde él sacaba un tiempo solamente él y el Padre. Amén. Estaba orando nuestro Señor. Después de orar, él no tuvo otra mentalidad, otra meta, o tenía otro sketch. No, sí, él estaba dedicado a su ministerio. ¿A qué había venido él? Había venido a dar las buenas nuevas de salvación, a salvar al perdido y a llevar a su vida en un sacrificio, en ofrenda a nuestro Padre. Entonces nosotros también vamos a tomar ese ejemplo, ¿verdad? Para que, pues siempre digo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no hemos visto lo que el Señor nos ha prometido. Muchos de nosotros hemos escuchado o recibido la voluntad del Señor a nuestras vidas, muchos.
¿verdad? El Señor viene, usa a alguien, pone sobre manos y dice el Señor esto quiero hacer contigo. Y a veces no pasan las cosas, no vemos, ¿verdad? El desarrollo del ministerio. ¿Por qué? Porque no somos obedientes a nuestro ministerio, en otras palabras, no somos, como quien dice, dedicados a ello, ¿verdad? Oramos solo en el culto, de ahí, nada. Pero el Señor Jesucristo no solamente oraba cuando estaba enseñando o cuando estaba con sus discípulos, sino que Él apartaba otro tiempo, era solo Él, un momento íntimo entre Él y su Padre, amén. Eso fue la clave, o esa es la clave que mantuvo a nuestro Señor Jesucristo victorioso. Estaba dedicado a lo que el Señor lo mandó, amén. Claro, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. A estas alturas nuestro Señor Jesucristo había recibido ya el tiempo se había cumplido. Tampoco no nos vamos a equivocar, ¿verdad? Creo que todo tiene su tiempo. Pero para nosotros distinguir el tiempo, tenemos que orar. Y entonces el Espíritu Santo, porque si no oramos, ¿qué comunión vamos a tener con el Señor? Ni una, ¿verdad? Pero si oramos, vamos a tener la comunión y Dios mismo, a través de su Santo Espíritu, nos va a hacer entender qué es el tiempo. Amén. Porque si usted se da cuenta, nuestro Señor Jesucristo fue niño, nació, creció, como todos nosotros, nacimos de una mujer. Cristo nació de una mujer. Fue infante y tuvo su adolescencia, ¿verdad? Pero era un hombre sometido a sus padres, obedientes, hizo. Pero nuestro Señor Jesucristo, a los 30 años vino al ministerio, se bautizó a los 30 años, y su ministerio duró con un lapso de aproximadamente 3 años y medio. Ok, pero de los 30 años para atrás, era como quien dice un hombre normal, como nosotros. Ayudaba a sus padres, tenía lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pero después de que él fue bautizado, por eso es lo que hablábamos la semana pasada, es bien importante que todos nosotros los que hemos venido al Señor Jesucristo es necesario que nos bauticemos, porque no sabemos el tiempo que el Señor nos vaya a llamar ya a su ministerio en pleno, total. Y si no estamos bautizados, no estamos preparados, ¿verdad? Porque el bautismo es lo que hace, ¿verdad? Nos da, como quien dice, la licencia para que nosotros seamos un ministro, amén, podamos desempeñar el cargo que el Señor, o el privilegio, el ministerio que el Señor tiene para nosotros. Cristo en ningún momento ejerció alguno, hizo milagro alguno antes de ser bautizado. No ejerció su ministerio. De los 30 años para abajo Jesucristo no hizo nada. Tuvo que bautizarse, por eso el ejemplo muy claro, ¿verdad? Y entonces después de que Él se bautizó, se entregó totalmente al ministerio. De que los discípulos lo encontraron orando, de ahí él dijo, vámonos al parque, vámonos a ver, o al cine, o a donde sea. No, Él dijo, y salieron a las aldeas, dice, vecinas, a predicar. Amén. Bendito sea el Señor. Otro punto, otro ejemplo claro, ¿verdad? De obediencia de Cristo. Amén. El Señor nos pide obediencia, pero también nos da un ejemplo de obediencia, ¿verdad? Cristo fue obediente en un punto y en otro punto. Amén. Bendito sea el Señor. La pregunta es, ¿verdad? En el inicio de esta lección, es que si nosotros tenemos momentos difíciles, hemos vivido momentos difíciles. Y yo creo que todos, ¿verdad? Pero tal vez no se compara con los hermanos que estaban en Roma. Ese fue el motivo o el propósito la cual Marcos escribe este libro. Marcos no fue apóstol, fue un discípulo de Pedro, si no estoy mal. Amén. Pero él, cuando mira en el momento que se estaba viviendo, era un momento crítico, y que la fe de muchos quería como menguar, como que querían acobardarse y negar al Señor. Entonces, de esa manera, Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, lógicamente, vio la necesidad de escribir nuevamente el Evangelio de Cristo. Pero si usted ve en el capítulo 1 de Marcos,
comienza muy diferente como Mateo. Mateo comienza a hablar, Mateo es más extenso, tiene 20 y algo de capítulos. Marcos solo tiene 16, es más corto, más resumido lo que Cristo hace. Pero Marcos solo toca los puntos maravillosos, las maravillas, los milagros que Jesucristo hizo. ¿Con qué propósito? Para animar, para fortalecer la fe de los cristianos, los gentiles que vivían en Roma. Había un emperador llamado Nerón que buscaba la muerte a todos, torturaba y daba a martirizar a los cristianos. Eso era el propósito de Marcos. Pero también nos sirve para nosotros ahora, para que nosotros también nos fortalezcamos en el Señor, confiemos en el Señor. Mi hermana contaba un testimonio, ¿verdad? Muchas cosas vienen en la vida del cristiano, muchas pruebas, muchas aflicciones, pero no se compara con estos grandes hombres. Tal vez más adelante vendrá la persecución. Yo no quisiera vivirlo porque no es fácil. Ahorita nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia, un tiempo donde podamos buscar al Señor cómodamente, ¿verdad? Hay muchas cosas, pero nadie nos está buscando, nadie busca nuestro pellejo, nadie. Pero así el Señor nos habla, ¿verdad? De esta manera, de que Dios es fiel para con nosotros si nosotros le somos obedientes. El Señor o nuestro Dios, el Dios Padre, no exaltara a Cristo si Cristo no fuese obediente. Amén. Fue obediente en todo. En el punto de la semana pasada había dos puntos importantes. Bueno, Cristo fue obediente en su bautismo, pero cuando el Espíritu Santo lo insta a él a ir al sacrificio, a sacrificar la carne, también él no se negó, sino que él fue llevado por el Espíritu Santo, y cuando fue tentado no vio el fracaso, sino que el Señor también lo sacó en victoria. ¿Por qué? Porque él le fue obediente al Espíritu de Dios. Amén. Vamos a ver cuando Jesucristo llama a sus discípulos. ¿Alguien sabe cuántos discípulos fueron? 12. ¿Se sabe usted unos nombres? ¿Quiénes eran los discípulos del Señor? Mencióneme unas. Pedro, Juan, Tomás. No, usted no. Le voy a dejar una tarea. A todos, el que quiera, levante la mano. ¿Quién quiere? Que se memorice usted o investigue, lea su Biblia la próxima semana. Los 12 discípulos del Señor Jesucristo. Amén. ¿Lo quiere hacer? ¿Lo quiere aprender? Ok, hermano Ángel, lo voy a preguntar la semana pasada. No es para, no, sino de esa manera nosotros tal vez nos empeñamos un poco mejor a aprender más. Y si vemos en nuestra Biblia hay muchos dicen 4 evangelios, hay un solo evangelio. Lo que hubo fue 4 hombres, evangelistas, predicadores, que hablaron del evangelio de Cristo. Amén. Si usted ve en Marcos, estamos en Marcos, capítulo 1, léalo conmigo. Y él dice, no dice evangelio de Marcos, no dice, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Capítulo 1, verso 1 de Marcos. ¿Qué dice? ¿De quién? Ok. Entonces, ¿por qué muchos dicen el evangelio de Marcos, el evangelio de Juan, o el evangelio de Mateo? Pedro no escribió un evangelio, pero sí lo escribe Mateo, Lucas, Marcos y Juan. ¿Por qué muchos dicen el evangelio de fulano, sultano? ¿El evangelio de quién es? De Jesucristo. ¿Y qué significa evangelio? Buenas nuevas de salvación. Amén. Y eso era lo que Marcos quería resaltar o enfocar a estos hermanos en peligro o un momento de caos, de aflicción, de tribulación, porque no vivían en paz. Nadie podía gritar un gloria a Dios, un amén, como nosotros lo podemos hacer, y mi hermana Tere danza con libertad, y nadie podía hacer eso en esos tiempos.
Pero Marcos toca estos puntos de que Cristo fue el enviado de Dios, que Cristo era el siervo de Dios y que fue enviado con un propósito, una nueva esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La salvación. Comienza cuando el Señor Jesucristo se bautiza y se cumple allá en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y esto era lo que Marcos quería darles a entender o a conocer una vez más, porque Mateo se extendía mucho, ¿verdad? Desde la genealogía, porque Mateo habla a los judíos, tenía que convencer que este Cristo era del que los profetas hablaban. Por eso Mateo se amplía mucho. Pero Marcos, lo que Marcos quería era fortalecer la fe de esos cristianos, que se mantuvieran fieles al Señor, porque el Señor había enviado a Cristo con un propósito, a morir por ellos, no solamente por ellos, sino por nosotros, para darnos una vida en abundancia. Lo que Marcos quería darle a entender a los cristianos, que no importara si aquel emperador, gobernador llamado Nerón, lograba sus objetivos de torturarlos, de quitarles sus vidas, lo que Marcos le quería hacer entender a estos hombres, que no perdieran la fe, porque aunque el hombre pudiese hacer daño a alguno de esta carne, pero que no pudiera hacer daño a su alma. Eso era lo que Marcos quería dar a entender a los cristianos allá en Roma. Amén. Bendito Jesús. Vamos a ver los llamamientos de los discípulos, ¿verdad? Allá ok, usted me aprende los discípulos, todos los nombres, y me aprende lo que le decía, que si Mateo fue discípulo o apóstol, y si Lucas fue apóstol o no fue apóstol, y si Marcos fue apóstol o no fue apóstol, y Juan si fue apóstol o no fue apóstol. Lo aprende la siguiente semana y me lo dice. Amén. Ahí está en su Biblia, bendito sea el Señor. 12 apóstoles, y me dice usted quiénes, cuántos eran, ¿verdad? Bendito sea el Señor. No es mucho, ahí está en su Biblia. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a leer, amén. Bendito Jesús. Marcos capítulo 1, verso 14 y el 15. El Señor empieza a proclamar su ministerio, amén. Sí, su ministerio, la proclamación del Evangelio. Marcos 1, 14 y el 13, al 15, perdón. Lo leemos. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Bendito Jesús. Leemos el 16 y al 20, dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo la barca, con los jornaleros le siguieron. Bendito Jesús. Primero, en el capítulo 1, verso 14, por eso Marcos es muy rápido, muy resumido, ¿verdad? En el verso 14 habla que Jesucristo empieza a proclamar el Evangelio por sí solo, en 2, 3 versículos, él solito, ¿verdad? ¿Cuál era el mensaje de Jesucristo? Dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, haz un cambio de sentido a su vida, ¿verdad? Y creed en la nueva esperanza o en la nueva salvación, que el reino de Dios. ¿Quién era el reino de Dios? Cristo mismo se había acercado a la humanidad, al mundo. Era el mensaje de Cristo, ¿verdad? Que el reino de Dios se había acercado, que Cristo se había acercado. Ahora, era necesario creer en Cristo, ¿verdad? Ese era el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero, un solo leño, como dice el dicho, ¿verdad? Que no prende, ¿verdad?
pero ya 2, 3 ya hay una llama, ¿verdad? Entonces Cristo se vio en la necesidad de traer más hombres a la viña. ¿Quiénes fueron los 4? Primero 4. El Señor empieza a llamar a 4 pescadores. ¿Quiénes eran? Andrés, dice, ¿verdad? Simón, era Pedro, ¿verdad? Y Andrés, el hermano de él, carnal, ¿verdad? Y también llamó a Jacob, ¿verdad? Bendito sea el Señor. A Jacobo también llamó. Y estos hombres, miren la actitud de estos hombres. Como Cristo fue obediente, todo tiene su tiempo, como les decía, todo tiene su tiempo. ¿Cuándo va a ser el tiempo de usted a que se dedique plenamente? Yo no lo sé. Somos discípulos del Señor, ¿verdad que sí? El evangelio de cuando el Señor manda a sus discípulos dice: ir a todo el mundo y hacer discípulos, ¿verdad? O sea que todos sí somos discípulos, ¿verdad? Por eso le dije yo, y me distingue usted quién es discípulo y quién es apóstol. En los 4 evangelios todos somos discípulos, pero no todos somos apóstoles, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Los apóstoles están completos y bendito sea el Señor, pero sí todos somos discípulos. Y la actitud de estos hombres también nos enseña algo, ¿verdad? Que ellos tuvieron su tiempo, ¿verdad? Trabajaron, eran pescadores, a eso se dedicaban. Cuando el Señor Jesucristo les hace el llamado a ellos, ellos no se preguntaron, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con mi familia? Eran hombres ya mayores, ya con familia, ¿verdad? Porque si usted lee los evangelios un poco más adelante, vemos que Pedro tenía una suegra, ¿verdad? Que tenía fiebre, el Señor lo sanó. O sea que tenían familia, tenían hijos, ¿verdad? Pero estos hombres no pasó, o tal vez pasó, pero no se detuvieron. Ahí, ¿cómo iban a sostener la familia si seguían en voz del Señor Jesucristo? Pero cuando nosotros nos dedicamos al Señor, el Señor suple todo, abre puertas por donde sea, ¿verdad? Lo hace. Amén. Más adelante, claro, Pedro le pide al Señor Jesucristo, le dice: Señor, y los que te hemos seguido, los que hemos dejado casa, dejado padres, dejado madres, dejado hijos y esposa por ti. El Señor le dice que los que hayan dejado mujer, casa, hijos, padres, iban a recibir doble y 1000 veces lo que han dejado. O sea, lo que nos espera. El Señor Jesucristo no quería decir que abandonar a la familia. No, nosotros nos podemos confundir en esa expresión, ¿verdad? Pero hay cosas, imagínense, usted tiene que atender a su esposa, tal vez necesita algo. Pero si usted ve que en la obra del Señor hay una necesidad, ¿cuál prefiere usted atender más luego? Dejar a su esposa por un ratito, que espere un rato y atender la obra del Señor. Eso es lo que da a entender dejar a padre y a madre. Imagínense, miren, es un ejemplo, yo no quiero jactarme ni nada de eso. En la familia solo hay hembras. Hubieron varones, lamentablemente fallecieron, y yo soy el único que queda ahorita, ¿verdad? En la familia. Y yo quisiera estar con mi madre, yo quisiera estar con mi padre, quisiera estar con ellos. Pero me pongo a pensar, ¿será la voluntad del Señor? Yo me puedo ir, puedo agarrar un boleto y irme. Es fácil. Pero no, prefiero estar lejos, escuchar sus voces de ellos. No es fácil. No es fácil, tal vez para usted es fácil porque tiene su madre, tiene a alguien. Pero usted estar encerrado en un cuarto solo y solo del trabajo, es un poco difícil, ¿verdad? Pero uno lo hace porque ama al Señor. Porque uno sabe que lo que la recompensa que el Señor tiene será mucho mejor que tener a nuestros padres a nuestro lado, a nuestra madre, nuestros hijos. Hijos no tengo, pero es mucho mejor, ¿verdad? Seguir lo que el Señor nos manda a hacer, ¿verdad? Y eso era lo que el Señor
la respuesta de él, cuando estos hombres le preguntaron, en el momento ellos no se preguntaron, ¿verdad? Pero en el transcurso tal vez vieron la necesidad de su hijo y tal vez no podían suplirle, ¿verdad? Por estar con el Señor, por llevar el mandato que el Señor ya les había ordenado. Pero la actitud de estos hombres fue positiva. No se preguntaron para qué o por qué, sino dejaron a sus padres, dice, la barca con los otros obreros, que siguieran al Señor. Es lo que quiere el Señor de nosotros, que cuando nos haga llamado a nosotros nos preguntemos por qué, para qué, cuándo, cómo. El Señor nos va a capacitar, nos va a enseñar lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y eso es lo que nos va a mantener en pie, amén, para que como decía mi hermana, muchas veces hay deseos de retroceder, porque a veces las pruebas, las luchas y todo, y entregar todo. Pero si le somos obedientes al Señor, vamos a ser victoriosos. Casi todos estos discípulos tienen buen ejemplo, fueron fieles. El único que lamentablemente le falló o tropezó fue, usted ya sabe quién es, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese discípulo o apóstol? ¿Cómo se llamaba? Judas. Habían dos, ¿verdad? Habían dos Judas. ¿Quién falló de los dos? ¿Y el otro? ¿Cuál era el nombre del otro? Judas Tadeo se llamaba el otro, ¿eh? Bendito sea el Señor. Pero este otro también tenía la oportunidad de salvarse, tenía la oportunidad de que el Señor si hubiese cumplido su propósito en él. ¿Por qué lo digo yo? Bueno, el Señor dice que Él es amplio en perdonar, lento para la ira y amplio en perdonar. Pero el problema de lamentablemente, hombre llamado Judas Iscariote, fue de que no se humilló, ¿verdad? Se arrepintió. Pues es que todo el mundo se arrepiente, ¿verdad? Todo el mundo llora, todo el mundo se lamenta. Pero no todo el mundo se humilla. Ese es el problema, ¿verdad? Pero si nosotros, como dice mi hermana, ella ni respondió si sí ni no, sino ella corrió al altar. Eso es un acto de humillación, ¿verdad? Porque Dios nos da oportunidades para todos. ¿Acaso no se lo dio a David? Se lo dio. A muchos otros hombres se lo dio, ¿verdad? Pero este hombre no se humilló, se arrepintió y lo que hizo fue colgarse, ¿verdad? Suicidarse prácticamente. Pero Dios no quiere de eso nosotros que seamos obedientes. Muchas veces le fallamos, ¿verdad? No somos obedientes. Pero cuando pasa eso, nos humillemos y le seamos obedientes. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Para qué? Para que el Señor nos mantenga firmes, fuertes sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y muchos ejemplos Él mismo nos está dando para que nosotros seamos victoriosos siguiendo sus ejemplos. Bendito sea el Señor. Leamos, amados hermanos, conmigo Marcos 21 al 28. Capítulo 1, 21 al 28. Bendito sea el Señor. Lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Que no crea, amados hermanos, los judíos eran hombres que escudriñaban mucho, había muchos maestros y siempre hemos hablado de esto, ¿verdad? Que había dos sectas llamadas los fariseos y los saduceos, y estos hombres conocían mucho de la escritura, ¿verdad? Desde Génesis hasta Malaquías, escudriñaban bastante y leyeron muchos dichos acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero nunca se humillaron ante el Señor, por eso tropezaron con la palabra misma, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando ellos, usted vio nuestro texto clave, ¿verdad? Cuando ellos dicen, muchos se asombraron y pensaron que era otra doctrina, era la que el Señor Jesucristo traía, pero no era otra doctrina, es que el tiempo se había cumplido, amén, de lo que anunció el profeta Isaías, que iba a venir un cordero, que iba a ser inmolado y que iba a ser trasquilado
y que Él iba a ser nuestro doctor, y que por sus llagas nosotros íbamos a ser sanados, ¿verdad? Que Él iba a llevar sobre Él nuestras iniquidades, nuestros pecados. Se había cumplido. ¿Cómo? Que Cristo había venido ya al mundo y había comenzado el ministerio. Bendito sea el Señor. Y ellos pensaron que era otra doctrina, pero no era otra doctrina, sino que el tiempo, perdón, se había cumplido ya. Bendito sea el Señor. Lo leemos. Bendito Jesús. Capítulo 1, verso 21 al 28. Bendito sea el Señor. De Marcos. Capítulo 1 de Marcos, verso 21 al 28. Bendito Jesús. Dice: y entraron en Capernaum los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Bendito sea el Señor. Los escribas, dice, los escribas eran los que escribían las escrituras, ¿verdad? Como Jeremías tenía un escriba al lado de él, amén. Y estos se maravillaban, se preguntaban, no conocían, no pudieron discernir o conocer quién era este hombre. Imagínense, no eran cualquier otra persona, eran escribas, eran los que estaban encargados de escribir la palabra del Señor. Eran maestros, en otra palabra, de la palabra. Pero no pudieron discernir quién era ese hombre, ¿verdad? Pero sí hubo alguien que supo distinguir quién era ese hombre. ¿Quién lo distinguió? ¿Quién reconoció a Cristo? ¿Quién? Allí mismo donde no en otra parte está, allá mismo, capítulo 21. Léalo rápidamente, desde el 21, se lo voy a decir dónde está. Bendito Jesús. En el 24 está, capítulo 1, 24, no vaya a otro lado, ahí mismo nomás está. Capítulo 1, 24. Los escribas no pudieron reconocer quién era este hombre. Los profetas venían hablando de él. El rey David habló de él. Amén. Que iba a ser un sacerdote perpetuo, un sumo sacerdote, un libertador. Pero los escribas, siendo ellos los que encargados de instruir al pueblo, no pudieron reconocer al Señor Jesucristo. No lo pudieron. Habiendo ellos siendo testigos, imagínense, ¿cómo se llama? Si los profetas hablaban de su venida, y cuando el Señor se bautizó, hubo algo maravilloso, algo que jamás nunca se había visto, ¿verdad? Y entre toda la multitud solo aconteció un evento glorioso, ¿verdad? Con este hombre llamado Jesús de Nazaret, que cuando se bautizó, los cielos se abrieron, se oyó una voz, y el mismo Espíritu Santo vino a reposar en él, como paloma, dice. Amén. Y entonces no entendían todavía quién era Jesucristo, pero más alguien sí lo reconoció quién era. ¿Quién lo reconoció? Verso 24 del capítulo 1. ¿Quién? No meramente era el hombre inmundo, sino eran los demonios mismos, reconocieron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y le preguntaron: ¿quién eres tú? O sea, ¿para qué has venido? Nosotros sabemos quién eres. Has venido a destruirnos, o has venido. Imagínense. Y los supuestos cristianos, los supuestos hombres religiosos, los supuestos estudiosos en aquellos tiempos, no pudieron entenderlo.
no pudieron reconocerlo. ¿Por qué? En el 27 ellos se hacen la pregunta, ¿qué clase de doctrina es esta? Porque tal vez en el tiempo de ellos nadie más podía echar fuera a los demonios. Pero él no habló tanto, solo le dijo, cállate y sal de él. Y al instante el espíritu, dice el mundo, sacudió al muchacho y lo dejó libre. Y desde ese instante, en el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, se difamó, o sea, se divulgó la fama, perdón, se extendió la fama del Señor. Pero hasta entonces no entendían quién era Cristo, quién era ese hombre. Era Cristo Jesús de Nazaret. Tenía poder, ¿verdad? Sobre los demonios. Y no solamente sobre los demonios, también tenía poder nuestro Cristo, autoridad sobre las enfermedades. Claro, lo dijo allá el profeta Isaías, capítulo 53, ¿verdad? Que por sus llagas nosotros fuimos sanados. En estos días, amados hermanos, no sé cómo voy con el tiempo. Ya este es el último tiempo. Punto. Y creo que tengo tiempo todavía. Allá en Guatemala, mi hermana mayor pasó por una prueba, ¿verdad? Y se puso grave en la casa. Mi mamá me llama, me dice que lo tenía que sacar de emergencia, y le dije, ok, hágalo. Y después hablamos. Andaba yo trabajando, no podía tener mucha conversación con ella. Y entonces ya en la tarde le llamé, le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo está todo? Y ella me dice, los médicos dicen esto es lo que tiene. Un montón de cosas. Y le dije, ok, está bien, bueno, tenemos que cubrir los gastos. Pero entonces les dije a ellas dos, está bien que hayan actuado y todo, no me importa. Pero algo que quería decirles, siempre y cuando su confianza esté en el Señor. El médico muy sabio, muy inteligente que sea, pero si corremos a el médico todo el tiempo,